Estamos compartiendo experiencias con la conducción de Antonio y Mariel. En el libro Los océanos tienen oídos, Triguerio cuenta lo siguiente. Estábamos en quietud, cuando de pronto nuestras conciencias fueron transportadas hacia cierto lugar en el océano Atlántico. Era como si estuviésemos sumergidos en sus aguas profundas. No parecía haber tierra en las cercanías, ni divisábamos el fondo del mar. Era una experiencia viva que transcurría en un plano muy próximo al físico. La vibración del medio líquido estaba presente, pero no despertaba sensaciones materiales. Percibíamos una luminosidad blanco-verdosa, mientras una gran vastedad nos invadía. Después, nuestra conciencia se trasladó a una región más profunda aún, y vimos una especie de nave, pequeña, que entraba en la abertura de una roca. La seguimos y atravesamos la grieta que conducía a un lugar más amplio. Sin embargo, cuando pasábamos, la capa exterior de la roca estranguló la estrecha entrada y comenzó a presionarnos. Tuvimos que permanecer allí en conciencia, sosteniendo el peso inmenso de aquellas piedras. Teníamos la impresión de que si flaqueábamos, seríamos aplastados. Ese estado duró algunos segundos, hasta que todo aquello se desvaneció. Sabíamos que esa experiencia había ocurrido en el aura de lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, y que nos preparaba también, por medio de pruebas, para otros contactos con la energía de ese lugar. Más tarde, nuestra conciencia fue conducida nuevamente hacia el fondo del océano. Transpusimos entonces aquella entrada en la roca y nos vimos en aguas calmas, poco profundas, en una especie de cámara, en los niveles sutiles de la tierra. Al elevarnos por encima de aquel mar, percibimos que estábamos en un ambiente muy vasto, pleno de luz clara y difusa. La luminosidad homogénea estaba por todas partes y no emanaba de ningún foco, a diferencia de lo que ocurre sobre la faz de la Tierra, en donde proviene básicamente del Sol. Poco después, también esa experiencia se desvaneció. A partir de entonces se estableció una sintonía especial entre nuestro ser y los centros intraoceánicos. Y a la vez comenzamos a notar la existencia de una red magnética sutil en la Tierra, donde el poder del Triángulo de las Bermudas y de otras áreas especiales de la Tierra va más allá de los hechos constatados en los planos externos. Sería una contribución a la armonía planetaria que el ser humano se sintonizara, sin fantasías, con su energía esencialmente magnética. Esa energía actúa sobre la materia y provoca modificaciones en sus cualidades vibratorias.
lo que genera una relación más estrecha entre dimensiones y entre universos paralelos. Así, el Triángulo de las Bermudas brinda al planeta la conexión con otros mundos. En la Tierra, a diferencia de otros planetas más evolucionados, existen mundos prácticamente desconocidos para la vida que se desarrolla en la superficie. No obstante, hay ciertas vías de comunicación con ellos, vías que denominamos pasajes interdimensionales, y que aquí ponemos de relieve, ya que muchas de ellas son mantenidas por las energías inteligentes que operan en los niveles sutiles de los océanos. En nuestros sondeos por vías subjetivas, contactamos que esos pasajes interdimensionales son básicamente de dos tipos. Uno de esos son pasajes creados por un acto de voluntad de conciencias evolucionadas que conocen las leyes de la manifestación y tienen completo dominio sobre los planos concretos y su campo magnético. Esos pasajes no tienen ubicación fija en el mundo material y pueden instalarse por periodos breves. Estos se limitan a determinadas áreas. Hay otros pasajes interdimensionales cuya existencia repercute en el ritmo de la vida en toda la Tierra. A pesar de que su ubicación tampoco es fija, es relativamente estable. Estos pasajes son creados para suplir la necesidad de amplias coyunturas y obedecen a ciclos específicos de la evolución planetaria. Y como ejemplo, podemos citar al pasaje que se encuentra entre el archipiélago de las Bermudas, Miami y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas. Cuando se atraviesa la zona de influencia de uno de esos pasajes, aunque no se lo perciba, siempre se es estimulado por su magnetismo. Como dependiendo de la coyuntura energética del momento, en tales áreas, las leyes supranaturales consiguen suplantar a las leyes naturales. Pueden incluso dilatar o contraer el espacio-tiempo, red donde se desarrollan los hechos materiales, lo que trae aparejados significativos avances o retrocesos con relación al calendario vigente en el resto de la superficie del planeta. Este hecho fue confirmado por tripulantes de barcos y submarinos y por pilotos de aviones que cruzaron esas áreas mientras la fuerza magnética estaba sobremanera potente. El ingreso en dichos mundos se puede realizar de varias maneras. Una de estas formas es cuando la conciencia lúcida colabora con el propio traslado hacia esos mundos, pero el cuerpo físico permanece en su mismo nivel de existencia. Experiencias de este género son típicas del ámbito de influencia de los pasajes interdimensionales creados temporariamente para fines específicos. Otra manera de ingresar a estos pasajes interdimensionales es cuando tanto la conciencia como el cuerpo físico del ser son trasladados a esos mundos. Para ilustrar, podemos citar la experiencia del guardián del área que en el plano material corresponde al centro de Aurora. Este guardián y el perro que siempre lo acompañaba
fueron llevados por una pequeña nave a una ciudad situada en los niveles intraterrenos del cono sur, y luego restituidos a la superficie de la Tierra, y pasaron por expansiones de conciencia durante y después del viaje. La conciencia, el cuerpo físico y también objetos son trasladados a esos mundos. En esta modalidad característica de la región de las Bermudas se encuadran varias desapariciones de aeronaves y embarcaciones con sus tripulantes. Hay casos en los que el vehículo, con o sin tripulantes, es restituido eventualmente en otro punto del globo. Son como traslaciones. Y en general, la actitud de la humanidad frente a estos hechos ha sido inmadura, porque el miedo a lo desconocido y la excesiva identificación con el lado externo de la vida le impiden percibir lo que es el intercambio entre universos. Entre tanto, tales traslados deberían ser abordados de modo tan natural como los desplazamientos en la superficie de la Tierra. Experiencias. Tarea de servicio radial donada a la difusión de toda la obra de Triguerio en castellano.